de ver toda la parte de las cosas que podemos definir del propio lenguaje. Llegamos hasta la parte de fórmulas bien formadas. Les doy el aviso. Esto recibe nombre en matemáticas, este tipo de lenguaje recibe nombre de lenguaje de primer orden. Y justo hoy vamos a ver por qué recibe dicho nombre, ¿no? Y pues también, justamente pensado esto para alumnas y alumnos de nuevo ingreso y personas interesadas, pues vamos a ver cómo se empiezan a presentar estas cosas, ¿no? En matemáticas. Y justamente aquí, este texto lo saqué del repositorio de la Facultad de Ciencias. Creo que si le ponen axiomas de Peano Facultad de Ciencias en Google, le sale, ¿no? Entonces, de ahí lo saqué. Y justamente los números naturales se nos presentan en áreas como lo son geometría analítica, cálculo y álgebra, ¿no? Entonces, tarde o temprano, pues si se interesan por esas áreas, van a llegar a los axiomas de Peano de los números naturales, ¿no? Entonces, empezando con esto, queremos traducirlo a un lenguaje formal o por lo menos a un punto medio, pero y preservándonos en el lenguaje natural, pero conociendo todas las partes de estos axiomas, ¿no? ¿Qué es un axioma? Eh, Después lo vamos a definir formalmente, pero ahorita vamos a quedarnos con que es una proposición que se va a asumir a la hora de realizar deducciones sobre un área específica, ¿no? Entonces, se nos van a presentar estos axiomas. ¿De qué nos hablan esos axiomas? Nos hablan del número uno, tienen variable, aquí está el número uno, tienen variables n y m, y el 5 se ve horrible, ¿no? ¿Qué otra cosa? También aquí nos dice que algo es un número natural, entonces ese va a ser un predicado. Acá nos hablan del sucesor, entonces ese va a ser un funtor. Y acá nos hablan de la igualdad, es decir, quieren decir que dos cosas sean iguales, es decir, tienen el predicado de la igualdad binaria, ¿no? Y bueno, y en el 5 hay todo un desastre, ¿no? Hay más cosas, ¿no? De por medio. Vamos a concentrarnos primero en estos primeros cuatro. De estos primeros cuatro ya lo comenté entonces. Nos hablan de, necesitamos la constante uno porque ese es un objeto importante para esto, ¿no? Entonces, si queremos traducir esto a un lenguaje formal, vamos a necesitar añadir como constante al número uno, ¿no? Y no nos hablan de otra cosa, entonces no necesitamos más constantes. De las variables, comentario importante. Estos axiomas nada más tienen a la variable n, a la variable m, y en el quinto axioma tenemos también a la variable a. Pero entonces podemos ponerlos, ¿no? Podemos poner n, m, y pues si quisiéramos también hablar del quinto axioma, pues deberíamos de poner a. Pero esto es muy restrictivo en la práctica, ¿no? O sea, tener nada más dos variables, seguramente vamos a querer tener más variables, ¿no? Puede ser, por ejemplo, pues todo el abecedario, ¿no? O cualquier raya que puedas hacer, ¿no? O pensar, ¿no? Lo que sea. Por lo pronto, ahorita para hablar de esto, pues vamos a necesitar como variables a, n y m, ¿no? Son mis variables. ¿Puedo tener más? Sí. ¿Puedo tener menos? No. Entonces, bueno, ya tenemos esto. ¿Cuáles van a ser nuestros predicados? Nuestros predicados ya lo había comentado. Los predicados van a ser un número natural, que le voy a asignar la letra n, en un derroche de genialidad, y la igualdad. La igualdad ahora aquí está escrita de esta forma. Eso es lo más común, es de hecho lo más recomendable, pero para lo que vimos de sistemas formales, la igualdad tiene que ser con una aridad, entonces esto se tendría que escribir como n y m, ¿no? Podríamos decir que esto es lo correcto en el lenguaje formal, pero siempre que tengamos esto, vamos a entender esto, y que por mil y un motivos preferimos escribirlo de esta forma, ¿no? Entonces, bueno, ya que tenemos eso, por lo menos si lo vamos a tener como un predicado, el predicado va a ser la igualdad. ¿Qué funtores vamos a tener? Si se dan cuenta, en el segundo axioma nos dice, si n es un número natural, entonces el sucesor de n también lo es. El predicado no nos está hablando como tal solo de la n, sino que nos está hablando de el sucesor de la n, ¿no? Entonces, con base en eso que vamos a tener aquí, vamos a tener que los funtores, por lo menos los que se me presentan aquí, son ser sucesor, que lo voy a anotar con la S, ¿no? Entonces, esto es lo que necesitamos para empezar a formar nuestros axiomas, y con ello ya podemos pasar a ver cómo van a ser nuestros axiomas. Para el primer axioma, en el primer axioma tenemos que
el número 1 es un número natural, ¿no? Ya tenemos que esta n es el predicado unario que nos sirve para hablar de que algo sea un número natural. Entonces, y acá tenemos la constante, entonces simplemente tenemos n de 1, ¿no? N es un número natural. Y eso nos dice nuestro primer axioma. Y ya, nos queda expresado de esa forma. Está expresado todo esto en su forma más sencilla posible. ¿Qué otra cosa tenemos? En el axioma 2, ahí tenemos, si n es un número natural, entonces el sucesor de n también lo es. Y aquí también ya se les va a presentar algo que es muy común en matemáticas, pero al trasladar un lenguaje formal y al entender su contenido, tenemos que nosotros mismos hacerlo, ¿no? Eso, si n es un número natural, entonces el sucesor de n también lo es. No está hablando solo de esa n, no. Está hablando de toda n, ¿no? Entonces, hay que cuantificarla. Y nos quedaría entonces común para toda n. Y ahora sí, que n sea un número natural, ya vimos que lo ponía como n es un número natural. Entonces, ahí tenemos la palabra entonces, el sucesor de n también lo es. El predicado ser un número natural nos habla del sucesor de n, entonces aquí nos quedaría el sucesor de n también es un número natural. ¿Vale? Finalmente, ¿qué tenemos en el 3? El 3 nos dice, el 1 no es sucesor de ningún número natural. Eso como nos queda, cuando nos quede como no es tal cosa, quiere decir que no existe, ¿no? Entonces el 3 nos quedaría como un no existe, ya saben, es negar un existencial, no existe n, tal que n sea un número natural, hay que ponerlo eso como hipótesis. Esto nos va a interesar sobre todo por si tenemos a los números naturales en otra cosa, por ejemplo los números reales, y el sucesor de n sea el 1, ¿no? Aquí recuerden, bueno, voy a poner paréntesis correctamente para evitar confusiones, pero recuerden, esto de aquí está técnicamente mal escrito, lo correcto sería escribir la igualdad Sn, 1, ¿no? Pero siempre es más cómodo escribirlo de esta forma. Entonces, bueno, así nos quedaría nuestro tercer axioma. El cuarto axioma, ¿cómo nos quedaría? Nos dice si m y n tal cosa. ¿Qué tenemos que entender? No se refiere a unas m y n específicas que se puedan tener, se refiere a cualesquiera, ¿no? Entonces esto nos quedaría con cuantificadores como un para toda n, para toda m. Y aquí, ahora sí, ¿qué es lo que nos dice? Si n y m tienen el mismo sucesor. Recuerden eso como nos quedaba, que fueran iguales, ¿no? Entonces, si tuviéramos la hipótesis de que el sucesor de n fuera igual al sucesor de m, entonces, ¿qué pasaría? Entonces, lo que ocurriría es que n tiene que ser igual a m, ¿vale? Ahí tenemos a los números naturales, ¿no? Entonces, ¿y qué es esto del sucesor, no? Porque lo he estado diciendo y lo he estado diciendo y lo estoy diciendo y puede ser que no haya un contexto previo para que tengan alguna explicación de ello. El sucesor de 1 es 2, el sucesor de 2 es 3, el sucesor de 3 es 4, el sucesor de 4 es 5. Lo entendemos de esa forma. Es decir, prácticamente agregar, sumarle 1, ¿no? Es lo que entendemos como sucesor en los números naturales. Entonces, con base en eso, pues ya puede dotarse de un significado la palabra sucesor como aparece aquí, como aparecía también en los axiomas, ¿no? Entonces ya con eso ya tenemos esto explicado de esta forma y puede surgir la duda, ¿por qué se aceptan estos axiomas? ¿Son necesarios estos axiomas? Todo ello. Eso sí formaría parte de lo que verían en un curso respectivo de cálculo o de álgebra. Ahorita no me voy a concentrar tanto en ello, sino nada más en cómo se verían cada una de sus partes. Pero claramente este tipo de preguntas sí tienen una respuesta. Y la respuesta, de hecho, también puede ser que la abarquemos después parcialmente aquí en la parte de lógica matemática, ¿no? De introducción a lógica matemática. Em, Finalmente, para el quinto axioma, lo pueden notar, es que tiene más partes, ¿no? Nos dice que si uno pertenece a y si y si siempre que n pertenezca a, entonces n más 1 pertenece a, se va a tener que a va a ser precisamente el conjunto de los números naturales, ¿no?
Problemas. Esto anterior solamente nos hablaba de números naturales, y acá ya nos están hablando de conjuntos. Y conjuntos, no los conjuntos que les presenté, que hemos estado utilice y utilice de los conjuntos como metaconceptos, sino los conjuntos como un objeto de una teoría, ¿no? Entonces, necesitaríamos también tener un predicado que nos hable de que algo es un conjunto. Necesitaríamos también ver cómo se comporta esto de la pertenencia. Necesitaríamos ver todo eso. No tendríamos que añadirlo. Se puede hacer. Lo que termina por pasar en álgebra superior es que primero les dan a los conjuntos y con los conjuntos introducen a los números naturales. Entonces, pues, más fácil, ¿no? Más fácil de por medio. Sí, esto pasa, esto se puede hacer, es total. Pero aquí ya les comento, si queremos hablar solamente de los números naturales, no necesitaríamos forzosamente tener a los conjuntos. ¿Qué se hace con esto? ¿Cómo se llegó a pensar desde su formulación el quinto axioma de Peano? Los axiomas de Peano son más, ¿no? Luego ahorita no me quiero concentrar en estos 5, pero necesitamos más porque también necesitamos hablar de una suma y necesitamos hablar de una multiplicación, ¿no? Pues en este caso, el quinto axioma recibe el nombre de principio de inducción matemática. ¿En qué está sustentado? Imagínense que yo quiero ver que todo número excepto el cero, perdón, excepto el uno, es sucesor de algún número. ¿Cómo puedo hacerlo? Empezaría en el cero, ¿no? Y diría, a ver, el cero es cierto que o es sucesor de algún número o es el cero, pues sí es el cero, ¿no? Entonces ya quedó, ¿no? El uno, ¿cómo vería que el uno el uno cumple eso, ¿no? Ah, bueno, el uno es el sucesor del cero. Ah, pues vámonos con el siguiente. El siguiente es el sucesor del uno, el 2, ¿no? ¿Cómo puedo ver que el 2 es cierto que o es cero o es sucesor de algún número natural? Ah, pues fácil, es porque es sucesor de uno, ¿vale? Y entonces justamente esta es la idea que subyace en la parte del principio de inducción matemática. Si tú quieres verificar algo para los números naturales, verifícalo para su primer elemento, que en este caso estoy postulando el uno. Seguramente en el curso de cálculo que se va a subir dentro de poco no voy a hacer esto, sino que voy a proponer el cero. Este, y entonces, y bueno, creo que por eso tuve aquí un error mental con cero y unos, pero bueno, justamente coincide en que si tú quieres ver que algo se satisface para todos los números naturales, lo que haces es eso. Ves el primer elemento, que en este caso es el uno, y ves que si se satisface para un elemento arbitrario n, entonces se satisface para el siguiente. De esta forma, el quinto axioma, si lo vemos en un lenguaje de primer orden, se vería de la siguiente forma. Se vería como si tú tienes una phi, que sea una meta variable que hace referencia a que puede ser cualquier fórmula bien formada para las cosas que ya puedas construir. Entonces va a ser un axioma lo siguiente, va a ser un axioma que tú tengas que se satisface phi de 1, ya que saben aquí qué quiere decir, quiere decir que vamos a tener una phi de n, y eso quiere decir que phi tiene como variable libre a la n, y aquí estamos haciendo la sustitución por 1. Podría ser todavía más formalmente esto, escribirlo como phi n la cambio por 1, y aparte tienen que, para toda n, se tiene que, siempre que puedas garantizar phi de n, recuerden, esta es meta variable, es una fórmula, y puedo poner cualquier fórmula que ya que sí esté bien escrita, ¿no? Entonces, phi n más 1, bueno, n más 1, ahorita todavía no tengo eso, ¿no? Sino que tengo el sucesor, y el sucesor lo anoto con s, ¿no? S de n. Si tú puedes hacer eso, es decir, garantizar la phi para el 1, que es lo que estoy escribiendo aquí, y que si garantizas la phi para n, entonces puedes garantizar la phi para el sucesor. Esto pues realmente sería, la n la dejas solita y esto sería n lo sustituyes por s de n. Entonces, bajo estas condiciones, vas a poder concluir que para toda n se satisface phi de n, ¿vale? Eso nos diría, visto en un lenguaje de primer orden, el principio de inducción matemática.
Recuerden, aquí tengo una metavariable. ¿Eso qué quiere decir? Que la phi al final del día la voy a poder sustituir por cualquier fórmula bien formada y luego voy a poder hablar de ello, ¿no? De esta forma. Esto en el lenguaje de primer orden y eso va a ser un axioma. Para esa fórmula arbitraria que me tome, puedo hacer esto. En un lenguaje de segundo orden, sí es un axioma, ¿no? Esto sí es un axioma. ¿Cómo sería visto como un axioma en un lenguaje de segundo orden? Sería, bueno, estas no van a ser metavariables, quítalas, quítale los puntitos con los que he estado denotando que algo es metavariable. Y aquí pon un para toda phi, ¿no? Y así nos queda escrito en un lenguaje de segundo orden. Esto sirve para que les presente los lenguajes de segundo orden. En los lenguajes de segundo orden, no solamente vamos a poder hablar de los objetos con los que estamos trabajando, sino que vamos a poder hablar también de las fórmulas de un lenguaje de primer orden sobre dichos objetos. Y normalmente también vamos a pedir poder hablar sobre conjuntos y sobre también funciones. Eso nos va a pedir a poder trabajar con un lenguaje de segundo orden. Ahorita ni siquiera hemos visto funciones y ni siquiera hemos dado un tratamiento axiomático a los conjuntos. Entonces, pues estaría un poquito complicado. Y para desarrollar algunas cosas de los números naturales no es necesario meter a los conjuntos de por medio. Te trae muchas ventajas hacerlo, ¿no? Pero no es algo necesario. Entonces, esa va a ser la diferencia que vamos a tener entre un lenguaje de primer orden y un lenguaje de segundo orden. Recuerden, esto quieren decir los axiomas de Peano al trasladarse a los números naturales. Y quiero también que se queden con lo siguiente. Estos 5 axiomas, y si hubiéramos tenido el quinto esquema de axioma con las metavariables y todo, todos se van a suponer que son enunciados. Sobre todo por el quinto. El quinto tendríamos que hacer todavía otra cosa para poder garantizar que fuera un enunciado, pues todos estos son enunciados. En matemáticas muy seguido vamos a estar trabajando con enunciados. Recuerden, enunciados son aquellas fórmulas bien formadas donde todas las variables son alcanzadas por un cuantificador. ¿Vale? Entonces, bueno, eso sería todo por el día de hoy. En el siguiente video vamos a ver qué onda con la geometría, ¿vale? Porque esa tiene algo súper importante que hay que señalar, sobre todo si uno toma como referencia el libro más importante de geometría para la geometría moderna, que es Fundamentos de la Geometría de Hilbert, ¿no? Entonces, bueno, eso sería todo. Los veo en el siguiente video.